El día de hoy te vamos a enseñar a cómo instalar tu cerradura YRL 226. Para instalar tu cerradura YRL 226, lo primero que tienes que utilizar es el pestillo. El pestillo es el elemento que va a brindar la seguridad a tu puerta. El pestillo lo vas a ubicar de acuerdo al sentido de apertura que tiene tu puerta. En este caso nosotros lo vamos a instalar de esta forma. Luego de haber instalado nuestro pestillo resbalón, vamos a identificar el panel externo. Recordemos que el panel externo es aquel que cuenta con la pantalla donde podemos hacer toda nuestra configuración, y para el caso de nuestra cerradura YRL 226 es donde va a ir ubicada la manilla. Es importante identificar en nuestra cerradura YRL 226 que al momento de instalar el panel externo, la palabra top debe ir hacia la parte de arriba. Recordemos que este es un cuadrante y se mueve alrededor de su eje. Debemos garantizar que la palabra top siempre esté ubicado hacia la parte de arriba, es decir, donde tenemos la flecha. Vamos a colocar nuestro panel externo pasando nuestro cable de conexión por la parte de abajo y pasando nuestro cuadrante por el cuadrante que tiene el pestillo. Una vez instalado nuestro panel externo, vamos a proceder a instalar nuestro panel interno. Para eso vamos a tomar la placa de fijación que cuenta con estos dos tornillos pasantes. Vamos a identificar en nuestra placa que cuenta con una perforación a un costado por donde debe pasar nuestro cable. Vamos a proceder a pasar el cable por este costado y vamos a pasar estos dos tornillos por los dos tornillos pasantes que tiene nuestra cerradura. Las podemos ver al fondo. De esta forma estamos fijando panel externo con panel interno. Una vez tengamos fijadas estos dos tornillos, vamos a proceder a utilizar nuestros tornillos pasantes para fijar panel externo con panel interno. Antes de terminar de fijar nuestras placas, debemos asegurarnos que estén correctamente alineadas de acuerdo al canto o al marco de la puerta. Asimismo, en el panel externo fijamos en su totalidad. Una vez hemos instalado la placa de fijación de nuestro panel interno, vamos a fijar nuestro panel interno como tal, que es donde se encuentran alojadas nuestras baterías. Para poder fijar nuestro panel interno, nos vamos a asegurar que nuestro pestillo esté en posición vertical de tal forma que el cuadrante interno esté en posición horizontal y la barra de transmisión pueda ingresar sin ningún problema. Entonces vamos a proceder a instalar. Primero vamos a tomar nuestro cable y lo vamos a conectar a nuestra cerradura de tal forma que no haga ninguna presión a un costado, y vamos a colocar nuestro panel. Una vez fijado nuestro panel, vamos a proceder a colocar los dos tornillos de fijación que están en el área de baterías. Una vez fijado nuestro panel interno, vamos a proceder a fijar las manijas de nuestra cerradura digital YRL 226. Vamos a tomar el cilindro, vamos a asegurarnos de que el cuadrante esté en posición vertical al momento de colocarlo en nuestro soporte de la manija, y lo vamos a colocar de esta forma. Una vez lo tengamos allí instalado, vamos a tomar la manija y lo vamos a colocar en esta posición. Aquí vamos a encontrar que la manija tiene un pequeño botón que tenemos que presionar para que ésta entre y quede fijada. Para resetear nuestra cerradura YRL 226 tenemos que desmontar el panel interno de nuestra cerradura y retirar dos baterías. Una vez hemos retirado las dos baterías, vamos a proceder a presionar el botón blanco que está ubicado en el panel interno. Lo presionamos durante 5 segundos y procedemos a tomar las pilas y las vamos a colocar. Vamos a ver que la pantalla de nuestra cerradura enciende, indica bienvenido a Yale Real Living, tocamos pantalla y nos debe mostrar el inicio desde configuración de código maestro.